la oración de los hijos, segunda parte. Recapitulando, la semana pasada veíamos algo que a mí mi cabeza no me alcanzaba. Como cuando el apóstol Pablo le recomienda a los colosenses sobre la oración, él parece que está, más bien no parece, él está haciendo una especie de distinción entre dos tipos de oraciones que surgen del interior de los hijos de Dios. Una de ellas es la oración que el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que está impartido en nosotros, en nuestro espíritu, Él está haciendo. Vimos un pasaje como en Gálatas 4, versículo 6, confirma esto, y el apóstol Pablo dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. ¡Qué extraordinario! Entonces, pudimos ver que dentro de nosotros está el espíritu del Hijo que clama. ¡Qué maravilloso! O sea, el espíritu del Hijo de Dios dentro de nosotros está en un clamor constante, está en oración, si lo queremos definir de esa manera, es una oración permanente. Romanos 8, versículo 15, también nos muestra esto y nos dice el apóstol allí en el libro de los Romanos que hemos recibido no tenemos un espíritu de esclavitud, no recibimos un espíritu de esclavitud para estar en temor. Fíjense qué extraordinario, Como dice el apóstol y hace una comparación. Dice, el espíritu que ustedes tienen no es un espíritu de esclavitud, no es un espíritu esclavo, sino todo lo contrario. Ya vimos en Gálatas 4 que es el espíritu del Hijo, porque donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces dice el apóstol, Dios no nos dio un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se dieron cuenta? Que la oración, fíjense qué maravilloso, apunten allí, la oración de los hijos no está fundamentada en el miedo. La oración de los hijos no tiene como base el temor. La oración de los hijos tiene como base la libertad y tiene como base, obviamente, la confianza de que los hijos de Dios están orando en el Hijo. Y esa es nuestra confianza y por eso es que no hay temor. Quien ora, escuchen esto, quien ora espiritualmente, quien entiende la oración, fíjense lo que voy a decir, quien se ha despojado de toda la intención humana que tenemos de orar solo por nosotros, y quien está escuchando lo que el Hijo ora, lo que Dios mismo ora dentro de nosotros, en esa oración no existe nada de temor. Quien ora en ese tipo de oración espiritual, el temor no tiene espacio en él. Entonces, si alguien, por ejemplo, aquí alguien aquí pudiera decir, pastor, yo dentro de mí tengo muchos miedos, tengo muchos temores, tengo miedo a que me vaya a suceder esto, o a mi familia, o a mis hijos, y por eso yo siempre oro. Fíjense, mucha gente ora en base al miedo que tiene. Oran para que no les sucedan ciertas cosas, para no padecer ciertas circunstancias, porque ven a lo mejor que a otros les están aconteciendo algunas cosas que ellos no quieren que les pasen, ven lo que está sucediendo en el mundo. Yo recuerdo una persona que escuché y que decía muy preocupada cuando se desató la guerra allá en Ucrania con Rusia. Yo no podía dormir del miedo de que se podía desatar la tercera guerra mundial. Wow, entonces alguien puede decir, te hubieras levantado y hubieras orado para que Dios detuviera esa guerra, hubieras orado en contra de esa guerra. Pero no es específicamente lo que el Señor nos está enseñando. De hecho, el Señor lo que nos está enseñando es que hay otra oración que no tiene que ver con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que es la oración del Hijo de Dios dentro de nosotros,
que clama al Padre, y en esa oración, escuchen, no existe temor. No es una oración por miedo. No es una oración de miedo. Lo quiero recalcar porque yo estuve preso en ese tipo de cosas. Orando por todo lo que yo temía. Orando por todo lo que yo no quería que me pasara ni a mí ni a mi casa. Y era una oración que estaba fundamentada en mis temores. Aquí el apóstol en Romanos 8, versículo 15 nos dice algo extraordinario. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué extraordinario. Entonces, qué maravilloso. Así es, como dice Carmen, el amor echa fuera el temor. Eduardo dice, yo también estuve preso, ¿verdad? En ese no entender, pues, el pensar que tenemos que orar. ¿No les pasó? ¿No? Hay que orar para que no nos pasen cosas como cuando te pasa algo, y no sé si a ustedes les llegó a pasar, cuando te pasa algo y lo primero que te dicen, ¿oraste? ¿Oraste? ¿Sí oraste cuando saliste de tu casa? Y dices, no oré. Pues por eso te caíste. Por eso te empujó el camión. Por eso casi te caes allí en el metro, porque no oraste. Te olvidaste de orar. No, realmente la oración en este nuevo pacto no tiene que ver tanto con eso. Y entonces, por eso, la semana pasada analizábamos algunos aspectos que impiden o que no nos permiten tener una oración efectiva. Entonces, quiero introducirme en ese sentido, algunos aspectos, y fíjense que estaba leyendo, vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3, Santiago 4, versículo 3, y vamos a ver allí algunos aspectos, como siempre. Bueno, esto puede ser muy largo, voy a tratar de sintetizar, porque al final te quiero hablar de algunas características de la oración, de los hijos de Dios, ¿ok? Pero vamos a ver en Santiago 4, este pasaje en el versículo 3, que también lo leímos la semana pasada, pero vamos a tratar para identificar el problema que existe, cuáles son los obstáculos, o para que tengamos un diagnóstico del por qué oramos mal. Y que no, escuchen esto, lo digo con todo respeto, ¿vale? Para que no pensemos que lo que estamos escuchando suene como que no queremos que ores por ninguna de tus necesidades y no queremos que ores por tu familia ni por tus hijos. No estamos diciendo eso. Solo estamos identificando las cosas que no permiten que la oración de los hijos de Dios sea efectiva, y no es efectiva porque muchas veces no es correcta. ¿Ok? Dice Eugenia Ortiz que no se oye. ¿Es correcto? ¿No oyen lo que estoy diciendo? O a lo mejor su dispositivo, ¿me podrían por favor ahí confirmar si se oye? O a lo mejor, Eugenia, tienes hasta abajo tu volumen. Si se oye bien, por favor, me gustaría que pusieran, o si no se oye bien, también me gustaría que lo comentaran. Sí, que, nomás ponen, sí, no se oye, sí se escucha muy bien. Ok, gracias. Entonces, a lo mejor es tu dispositivo. Gracias. Vale, entonces caminamos allá. Gracias, Alma. Gracias, Gina. Gracias, Ofe. Gracias, Huicho. Excelente. Entonces caminemos, ¿vale? Gracias, Carmen. Ok, perfecto. Vamos a Santiago capítulo 4 y versículo 3. Vamos a ver un diagnóstico y vamos a seguir allí aprendiendo, y pones en tus notas. Vamos a ver qué cosa Santiago nos dice que obstruye cuando nosotros oramos, ¿ok? Entonces dice Santiago 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, fíjense, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y si nosotros leemos el contexto de esto que está diciendo Santiago, ¿cuál es? Fíjense, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Santiago? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Santiago? Que es pedir mal, fíjense. Si leen el contexto, desde el versículo 1 y todo el capítulo 4, se van a dar cuenta que lo que Santiago está diciendo es que el mayor problema que tenemos y que también no nos permite orar efectivamente somos nosotros mismos, ¿vale? Entonces pon allí, el principal problema en la oración somos nosotros mismos. ¿Por qué somos nosotros mismos? Somos nosotros mismos porque nosotros estamos haciendo una oración en nuestro propio nombre, parados en nuestros propios intereses, parados en nuestras propias pasiones, en nuestros propios deseos. Estamos orando en nuestras propias necesidades. Y si ustedes leen el contexto, el apóstol lo que está diciendo es: las pasiones y los deseos de los hombres son el principal problema que existe en este mundo. El principal problema del mundo surge en el corazón del hombre, en sus deseos y en sus pasiones. De hecho, en los primeros versículos, el apóstol Santiago dice que de allí, del corazón del hombre, fíjense, del corazón del hombre surgen los malos deseos, surgen las envidias, dice, surgen las pasiones, los deseos de poder, los deseos de alcanzar, los deseos de lograr, los deseos de obtener. Y es interesante porque está diciendo que de hecho las guerras es una manera, fíjense que es una manera del apóstol Santiago de dar un diagnóstico. Si alguien al apóstol Santiago le hubiera preguntado: apóstol, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en la humanidad? Él también hubiera coincidido que el mayor problema no es el diablo, sino el mayor problema es lo que surge de un alma egoísta, escuchen esto, que solo está viendo sus propios intereses, que solo está enfocada en su propósito y que no alcanza a ver el interés de Dios y el propósito del Padre. Y es tan fuerte ese problema que de hecho a los hijos de Dios, porque obviamente esta carta está dirigida a los hijos de Dios, está dirigida a los nacidos de nuevo, de hecho les dice a ellos también: y así como el problema del mundo es el corazón del hombre, este también es el problema de los hijos de Dios, y es por eso que tenemos que aprender, que entender y que tenemos que conocer y tenemos que enfocarnos en donde nos debemos de enfocar verdaderamente. Fíjense que en este tiempo yo me he dado cuenta de qué importante es el crecimiento, el desarrollo de la vida espiritual. Es fundamental. Qué importante es que nosotros, en el desarrollo de esta vida espiritual, esta vida que es poderosa y que tiene el efecto poderoso de la vida de Cristo y de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esa cruz tan poderosa y tan útil que a través de ella todo lo que no es Cristo sea pasado. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque en el propósito del Padre, chicos, el propósito del Padre el propósito del Padre es depositar la vida de su Hijo en nosotros para que la vida de su Hijo sea expresada. Entonces, realmente lo que el Padre quiere a través de nosotros es expresar la vida de su Hijo, es que el Hijo de Dios se exprese con toda su plenitud
y obviamente se exprese su voluntad a través de su Hijo. Pero si nosotros, piense, si nosotros, a la vez que tenemos al Hijo de Dios dentro de nosotros, no entramos en ese proceso poderoso del crecimiento y la formación de la vida del Hijo de Dios dentro de nosotros, si eso no sigue creciendo y eso no sigue avanzando, nosotros estaremos frenados en nuestros propios intereses y estaremos frenados en nuestra propia voluntad. De hecho, en el versículo 2, el apóstol Santiago, él dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis, fíjense, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hace lo mismo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos cuando les dice: hasta ahora nada habéis pedido. ¿Por qué? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Porque lo que no se pide en Cristo, para Dios nadie ha pedido nada. Por eso el Señor les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid. O sea, pide en mi nombre. Llegó el momento, yo estoy aquí y tú, claro, para ellos estaba con ellos, pero en el caso de nosotros, está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, ahora el Señor hace algo extraordinario. Ahora tú puedes pedir en mí. Y lo que pidamos, ¿verdad? Y lo que pidas en mí, el Padre lo hará. El Padre lo hará. Aquí, por eso dice, el contexto de lo que está diciendo Santiago es: el mayor problema es que nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras pasiones, mientras nos sigan gobernando, nuestra oración estará enfocada en eso, y para Dios, escucha, es como si no pidieras. Por eso dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y si se dan cuenta, vean el versículo 4, Santiago 4, versículo 4, le dice, ay, esto está fuerte, pero de nuevo, ahí está, y es bueno escucharlo, porque les dice: oh almas adúlteras. Lo que está diciendo es: hey, no permitas que tu alma, fíjate, no permitas que tu alma siga enamorada, porque aquí usa una palabra fuerte, ¿no? El adulterio, como que el alma, aunque sabe que ahora ella es de Cristo porque tiene a Cristo en el espíritu, pero ella sigue enamorada de todo lo que propone el mundo. Entonces Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque un alma, piense, un alma que ama y que lo que el mundo le propone es lo que ella más desea, es un alma que siempre va a estar ausente y distante del propósito eterno del Padre. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos cómo debemos orar, o en estos, qué características tiene, escribe allí, qué características tiene la oración de los hijos de Dios entendidos. Bueno, tenemos que entender que la oración, escribe allí, la oración es Cristo en nosotros. La oración es Cristo en nosotros, operando como quien está produciendo dentro de nosotros algo de Él mismo para el Padre. La oración, entonces,
es Cristo operando dentro de nosotros. Cristo operando dentro de nosotros una oración para el Padre. Amén. Es la oración del mismo Dios operando dentro de nosotros para el Padre. Aquí hay una gran verdad. Por eso escribe. ¿Se acuerdan cuando antes había una frase muy común cuando decíamos, la pregunta era esta: ¿cómo le hacemos para tener comunión con Dios? ¿Cuántos se acuerdan de ello? ¿Cómo le hacemos para tener comunión con Dios? Entonces, la respuesta era: debes de orar para tener comunión con Dios. Orar para tener comunión con Dios. La realidad en el nuevo pacto es que porque tenemos la común unión con Dios, amén, porque estamos en común unión con Dios, repito, porque estamos en común unión con Dios, entonces ahora podemos orar. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros el espíritu del Hijo que clama. Y que clama, ¿qué? Clama la perfecta voluntad del Padre. Entonces nosotros no oramos para tener comunión, sino oramos porque estamos en comunión con el Padre. Y entonces, como estamos en común unión con Él, nuestro espíritu ora en Cristo permanentemente. No oramos para tener comunión, sino oramos porque estamos en comunión. Amén. Escribe ahí, orar. Esta oración en Cristo, entonces, si te das cuenta, no es, pon allí, no es para marcarle la agenda a Dios. La oración no es para marcarle la agenda a Dios. No podemos ni debemos seguir orando como los dueños, cuando nosotros no somos ni los dueños ni somos los señores. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos hijos de Dios, somos su instrumento. Fíjate, somos también su instrumento de autoridad en la tierra, porque tenemos la autoridad delegada de Dios como hijos. Hemos sido llamados a gobernar, y uno de los aspectos importantes que Dios desea que los hijos entendamos es que nuestra oración, nuestras palabras expresen su voluntad, expresen lo que Él quiere. La semana pasada por eso expliqué que la oración es una herramienta de autoridad y poder. Nunca lo olvides. Tu oración puede ser muy poderosa si expresa la voluntad de Dios. ¿Por qué digo poderosa? Porque el Señor es que esto a mí me encanta entenderlo, espero poder expresarlo. Me encanta entenderlo porque digo, wow, qué privilegiados, muchachos, ¿sí o no? Qué privilegiados, qué extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué esto es extraordinario? Porque Dios en la tierra nos encargó a los hijos de Dios. Somos los administradores y somos los gobernantes en la tierra. Esa era la idea cuando Dios puso a Adán y a Eva, amén, para que gobernaran. Pero ellos, ¿cómo iban a gobernar? Ellos iban a gobernar como Dios, pero no Dios directamente, sino ellos, pero ellos siendo gobernados por Dios. Entonces, por eso era indispensable, fundamental, que ellos expresaran lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores quería expresar. Hablaran lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores quería que hablaran, para que sucediera lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores quería que sucediera. Por eso Jesús, cuando Él mencionó de qué era lo que Él hablaba, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo? Él dijo, yo hablo las palabras que oigo de mi Padre. Escuchen eso. Yo hablo las palabras que escucho
de mi Padre. O sea, lo que oigo de mi Padre, eso es lo que yo hablo. Por eso aquí Santiago está poniendo el punto allí en la IES, porque Santiago lo que está diciendo, si tú lees el capítulo 3, tarea, pongan allí capítulo 3, Santiago se mete al gran tema de las palabras y habla de la lengua y de lo que ocasiona, dice, ese miembro tan pequeño, que me parece interesante porque dice, lo que ocasiona ese miembro tan pequeño como el barco que tiene un pequeño timón, pero sin embargo ese pequeño timón mueve el tremendo barco. Hace mucho recuerdo que escuché, o no recuerdo si lo escuché o leí en un libro que decía, va a ser muy difícil que tú estés permanentemente enojado con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Es muy complicado si tú das gracias a Dios siempre cuando oras al Padre, das gracias a Dios por tu familia, por tu casa. Es muy difícil que después de que tú verbalizaste y dices, porque yo sé que aquí muchos lo hacen así, ¿verdad? Estoy convencido que dicen, gracias Dios porque me mandaste a este esposo tan extraordinario. Seguramente mi esposa así lo dice, ¿verdad? Gracias porque me saqué la lotería. Mi esposo es de verdad que lo mejor que me pudo haber tocado en este mundo y tú me lo enviaste. Si tú oras y agradeces por la vida, fíjate, no estoy metiendo en que ores porque pidas, Señor, te lo llevas o te lo mando, cámbialo, Señor, que se bañe, huele feo, y que se lave la boca, que se ponga talco en los pies. O sea, y parece que ya llegas a un punto donde tú le ves todos los defectos. Pues obviamente cuando platican o cuando tratan algo, pues la cosa está que explota. Pero es tan poderosa, escucha esto, es tan poderoso lo que decimos, que si tú agradeces por tus hijos, por tu casa, me refiero por tu casa no por la construcción, sino por tu familia, ¿vale? Por tu esposo, y agradeces por él, porque el Señor los ha unido en un propósito. Es bien difícil que después de que tú lo hablaste, tu cuerpo vaya y ataque lo que tú has declarado como bendición, como algo bueno para tu vida. Entonces, a mí me parece, escuchen esto, que hay una conexión en el capítulo 3 y el 4, y por supuesto que hay una conexión. Dice Fabi Satarain, cuando todo marcha bien y tenemos un poco de comodidad, nos olvidamos de orar hasta que se nos vuelve a complicar algo, nos volvemos a acordar de orar nuevamente. Eso, ¿me permites comentar eso, Fabi? Qué bueno que lo comentas. Voy a decir algo. Eso que está diciendo, eso que está comentando Fabi aquí, es lo que es un aspecto que comenté el miércoles pasado. Así que pongan otra tarea, vean la enseñanza del miércoles pasado, porque yo decía, por eso, miren, escuchen esto, el que tú estés bien no debiera de ser el motivo de orar. Al igual que el que tú estés mal, ese no debiera de ser el motivo de orar. O sea, hay gente que solo cuando le va mal, ora. Entonces, ¿oran por qué? Porque las cosas están funcionando mal. Y esas personas que oran cuando todo va mal, pues seguramente no van a orar. Yo decía la semana pasada, ¿quién ora? Nunca he recibido un mensaje de alguien que esté en Cancún o en Miami o en Acapulco. Bueno, ahora sí en Acapulco recibí mensajes, pero nadie, yo no escucho que nadie mande un mensaje, oren por mí porque estoy aquí en la playa de Cancún y estoy disfrutando en una hamaca aquí comiéndome un rico coco con piña. Nadie ora. Pero sí, cuando algo no pasa, no anda bien, entonces la gente ora. La pregunta es, lo que quiero decir es, ni una ni la otra debe de ser el motivo de oración. Lo siento, ¿vale? Estamos tratando de ordenar porque tenemos muchas cosas en la cabeza.
Ni lo bueno, escribe allí, para sintetizar, ni lo bueno ni lo malo debiera de ser mi motivo de oración, sino mi motivo de oración es Cristo. Mi oración no es lo bueno ni es lo malo, mi oración es Cristo. Y en mi conciencia, que fue lo que recuperamos la semana pasada, lo que cuando Pablo pide que oren, si se dan cuenta, lo que Pablo pide que oren conscientemente es de acuerdo al propósito. Entonces repito, ni lo bueno ni lo malo debiera de ser el motivo de mi oración. No debiera de ser el fundamento de mi oración, sino Cristo debiera de ser mi oración. Entonces por eso es que lo que sucede, así es, dice Carmen, orar por eso en todo tiempo. Si tu motivo no es que te va bien y tu motivo no es que te va mal, entonces sí puedes tú orar en todo tiempo. Porque el que ora cuando le va mal, no ora en todo tiempo, porque ya cuando le va bien, dejó de orar. Ustedes conocen todos los ejemplos, lo hablamos la semana pasada. Entonces, por eso, orar no es marcarle la agenda a Dios, ¿ok? Ok, vamos a ver entonces unos principios que nos van a ayudar acerca de la oración. Entonces, número 1, pon allí la oración de los hijos de Dios en el nuevo pacto. Es un asunto de naturaleza. Repito, la oración es un asunto de naturaleza. ¿Ya vieron? ¿Por qué es un asunto de naturaleza? Porque ya Santiago dijo, cuidado, si tú no oras desde tu naturaleza, escuchen esto, saludos Claudia, un abrazo, qué bueno que se conectan. Fíjense, si tú no oras desde tu naturaleza divina, lo que va a estar gobernando tu oración van a ser tus deseos y van a ser tus pasiones y van a ser tus intereses, o va a ser lo que te duele, o va a ser lo que te preocupa, o como empecé esta clase, o puede ser que tu oración esté gobernada por el miedo. Entonces, no. Pon allí, mi oración es un asunto de mi naturaleza, porque Dios me impartió su vida, y su vida es un clamor presente al Padre por su voluntad y en su voluntad. Esto es indispensable entenderlo. Escribe, la vida que se me impartió es una vida que ora. Eso está buenísimo. La vida que porto en Cristo Jesús es una vida que ora. Por eso uno de los intentos de las tinieblas a través de la religión, fíjense, a través de la herramienta de la religión, es desconfigurarnos en el ámbito espiritual para que no entendamos cómo orar efectivamente, porque la oración de los hijos es extraordinariamente poderosa, es deleitosa, no es una carga, no es un pesar para orar, sino que es disfrutable. Así es, Gina. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice orar sin cesar. ¿Quién puede orar sin cesar? Mi hombre nuevo. ¿Quién puede orar sin cesar? La nueva vida que porto. Vean qué hermoso. Eso es bueno. Me dan ganas de darle al Señor un aplauso por darnos esta vida, ¿no creen? Oigan, es extraordinario. ¿Cuántas veces, yo lo digo por mí, ¿verdad? Y a lo mejor por algunos de ustedes, estábamos hasta terriblemente condenados por no alcanzar una cantidad de tiempo para orar, un estándar de oración que las personas habían establecido. Se ha dicho, por lo menos los hijos de Dios deben de orar 1 hora. Se ha dicho, ¿se acuerdan? Los más espirituales de la iglesia son los que vienen a la oración. Para mí,
los que cuentan en la iglesia. Yo he escuchado a algunos amados colegas, pastores míos de aquí de Iztapalapa, de ningún otro lado, pero que luego dicen así, no, para mí los que cuentan son los que vienen a la oración. Para mí los que cuentan son los que están en la oración, los que doblan sus rodillas. Entonces, si no te ven que doblas tus rodillas, ya no eres tan espiritual. Pero aquí el asunto es que esto no tiene que ver con algo externo. Esto extraordinario es que, mira, entre más desarrollo y más conciencia tienes de esta poderosa vida espiritual que portas en Cristo, te vas a dar cuenta que es una vida que está clamando todo el tiempo. Y como dijo el apóstol Pablo, enfócate en qué es lo que clama esta vida, atiende, porque allí está la voluntad de Dios. Y entonces cuando tú escuchas cómo el Señor dentro de ti clama la voluntad de Dios, tú identificas específicamente qué es lo que el Señor está clamando para este día, para hoy, en tiempo presente, para esta generación. Saludos, Alma. Alma Lara dice, a mí me quedó marca en las rodillas. Escuchen eso, Orábamos desde las 7 de la mañana hasta casi mediodía. Wow. Y la otra pregunta, no, Alma, probablemente no la puedas contestar, obviamente, pero ¿y cuántas oraciones de esas eran contestadas? Yo me adelanto, la verdad es que, porque yo viví algo, no de esa manera, no tan extremo, pero un poquito parecido, y la verdad es de que muy pocas de esas oraciones eran contestadas, ¿se acuerdan? O sea, había muy poquita efectividad. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, recuperemos lo que dije antes. ¿Por qué muy pocas de esas oraciones eran contestadas? Porque tenían que ver con nuestra agenda, tenía que ver con nuestras necesidades. Y Jesús a eso le dice, hasta ahora no han pedido nada. Aunque hayas estado de rodillas, Alma, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, pero si lo están haciendo en sus intereses, para mí no han pedido nada. Hasta ahora nada habían pedido. ¡Wow! Qué tremendo. Dice Fernando Cruz, la oración debe de ser desde el entendimiento, provocada desde la vida eterna que ya poseemos, y siempre la oración va conectada con el propósito eterno y no desde mi necesidad y tampoco de lo temporal. Y dice otras cosas más. Amén. Estoy de acuerdo, Fernando. Totalmente. Alma Lara dice, recuerdo que algunas hermanas se quedaban dormidas en el altar. Claro que sí. Yo tenía un pastor que roncaba muy fuerte cuando era el tiempo de oración y roncaba con todo y nosotros solo decíamos amén. Entonces, bueno, uno dirá, es que está en el espíritu. Bueno, en el espíritu de Hulk o no sé cuál espíritu, pero roncaba. Lo que sí es que tenía paz, eso sí nos daba tranquilidad, porque si roncas en ese nivel, pues es que tienes paz en tu corazón. Huicho dice, nunca es tarde para aprender cómo se ora. Así es. Eso es bueno, Huicho, exactamente. Amados, familia, amigos, lo tomamos bien, ¿vale? Estoy tratando de ponerlo de la manera más, ¿cómo decirlo? Más respetuosa, porque nos ha costado mucho trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo, y mi intención no es decirle tampoco a la gente, esos que oran, esos religiosos. No, mira, hay mucha gente que ora tanto porque ama al Señor, pero le han enseñado que así debe de ser. Entonces, yo te quiero decir, si tú dices, yo oraba 7 horas, pues te doy una noticia. La nueva vida que portas en Cristo ora 24/7. A ver, pon allí, ese es otro buen punto. Mi hombre interior ora 24/7. Como decía Gina, orad sin cesar. Qué extraordinario, qué maravilloso. La pastora Pabla dice, se trata de nuestra posición en Cristo Jesús. Amén. Fernando Cruz dice, esa es la oración del justo. Así es, Fernando, esa es la oración del justo, y qué bueno. Y como dice, gracias a Dios, y yo solo sé que era ciego y ahora veo. Exacto, ¿verdad que es maravilloso, Fernando? Porque no estamos juzgando a nadie, al contrario, a esos que dicen, es que yo he escuchado personas sinceras que dicen, yo soy un hombre de oración. Yo me dan ganas de decirle, y no, eres un hombre de oración y te estás quedando con poco, porque te estás refiriendo a tus 2, 3, 4 horas diarias que oras. No, o sea, el día que veas la realidad mejor de tu ser espiritual, vas a ver lo profundo, lo rico y lo efectivo que es la oración permanente en el espíritu.
Gloria Antunes dice, todo lo tenemos, pero sí está en el propósito. Claro, es que en Cristo, es que fíjense, en Cristo el Señor ya nos ha dado todas las cosas. Entonces, si nuestra oración es en Cristo, conclusión, lógica simple, ¿no? O matemática simple. En Cristo nos dio todas las cosas. Y el Señor nos mete en Cristo. Entonces, conclusión, si mi oración es en Cristo, en mi oración yo voy a ver que todo está consumado. Entonces, si mis necesidades han sido suplidas, escuchen esto, ya hay espacio. Eso libera espacio para atender la voluntad de Dios. Lo dije la semana pasada. Todos nosotros hemos tenido problemas que ocupan mucho espacio en nuestra mente. Miren que para los pastores es un gran problema. Porque tú quieres ministrar y tú quieres hablar y tú quieres compartir, pero si problemas están ocupando tu mente, ¡wow! Es más, tu enseñanza queda condicionada, se desvirtúa, tu enseñanza queda afectada por tu profunda necesidad que te está ocupando el espacio en tu entendimiento. Entonces, qué útil es no enfocarnos en nuestra necesidad, sino ver que en Cristo todas nuestras necesidades son suplidas. Entonces tengo la paz, fíjense qué maravilloso, tengo la paz ¿de qué? De poder pedir que la voluntad de Dios, que su realidad, que su propósito se cumpla y disfrutarlo. Qué bueno es eso. Pero si mi mente está ocupada con mis propias cosas, siempre estará ajena a la voluntad de Dios. Por eso decíamos de alguna manera en este sentido de ideas, es de que si yo me vacío de mi propia voluntad realmente, si yo abandono si yo renuncio a mi propia voluntad, entonces habrá espacio ¿para qué? Para que yo pueda entender la voluntad de Dios, y allí me encontraré con que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es que la voluntad de Dios es la mejor propuesta para nosotros. Tú y yo podemos tener muy buenas ideas. Otro pasaje de oración, acuérdense lo que decía, a ver si me ayudan y ponen allí el texto cuando dice que el Señor responde nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es eso mismo. El Señor lo que está diciendo es, cuando tú oras en tu mente, de acuerdo a lo que tú ves, siempre te quedas pequeño. Porque nuestra mente, nuestra perspectiva, nuestra visión humana y terrenal no se compara ¿con qué? Con Dios, con el propósito del Padre que nos gobierna. Entonces, por eso, siempre la respuesta de Dios, la manifestación, vamos a llamarla así, la manifestación en el sentido de lo que necesitamos de parte de Dios, cuando eso es manifestado, siempre excede nuestro entendimiento. Va más allá de lo que pedimos o entendemos. Siempre excede lo que pedimos. Dios siempre va más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que conviene? Pues lo que conviene es lo que estamos hablando. En Cristo, nosotros orar y tener esa comunión permanente espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, ahí está, miren, Efesios 3:20, gracias Gina, dice, y aquel que es poderoso, escuchen eso, Él es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso? Ese es Dios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente ¿de qué? De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! De nuevo, entonces, excede. Siempre, por eso conviene. Ok, voy a decir algo.
cuando no es, o sea, cuando no estás acostumbrado, por eso requerimos que nuestra alma sea formada. Estoy tratando de ponerlo sencillo. Chicos, escuchen esto. Necesitamos que nuestra alma aprenda. Necesitamos que nuestra alma escuche la verdad. Exponla a la verdad presente. Expon tu alma al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que escuche la realidad de Dios. Que vea la realidad de Dios. Lleva a tu alma a que conozca la realidad que tienes en tu espíritu. A que se acostumbre. A que profundice en ella. Que desde la realidad de tu espíritu, tu alma pueda ver que esa es la verdad. Hoy publicaba yo en Facebook una frase que me parece que es importante y que nos puede ayudar para entender esto también. ¿A qué me refiero? Nuestra vida, escucha, nuestra vida es la expresión, tu vida es la expresión de las cosas que tú crees que son verdad. Entonces te voy a dar un ejemplo. Si tú crees que es verdad lo que tú estás experimentando allí donde estás ahorita, por ejemplo, si tú crees que es verdad que todo tu entorno familiar se quebró y está roto y no tiene remedio, si tú crees eso, lo que vas a expresar en tu vida diaria es precisamente y vas a vivir de acuerdo a eso que tú estás creyendo que es verdad. O sea, mi casa se destruyó, mi matrimonio se desintegró, está perdido, no tiene remedio. Pero por eso, también con la palabra, si tú hoy, escuchen esto, si tú hoy escuchas la palabra de Dios, tienes dos opciones. Una de ellas es que esa palabra que tú escuchas, la pongas por allí. Tienes dos opciones. Una, escucharla, la escribes y te olvidas de ella. La dejas allí en alguna parte de tu mente, en alguna parte de tu pensamiento. Esa es una opción. Y la otra opción es que escuches la palabra. Permítanme tantito. Ya, es que me estaba escuchando por allá. La otra opción, perdón, una disculpa. La otra opción es que escuches la palabra, escuchen esto, escuches el evangelio y escuches la palabra de Dios y la creas y para ti sea la verdad. ¿Me oyeron? Que para ti sea verdad. Porque entonces lo que tú vas a expresar va a ser lo que tú crees que es verdad. Si tú crees que lo que Dios te está hablando es verdad, entonces tú expresarás eso en tu vida. El problema que las personas tienen es que escuchan la palabra, pero no la reciben como la verdad de su vida. Pero sin embargo, viene un problema. Y el problema sí los define, porque sí creen que ese problema los puede destruir o los puede afectar. ¿Se dan cuenta? Entonces es bien importante, amigos, familia, muchachos, todos que nos escuchan, ¿de qué manera estás oyendo el evangelio? Porque esto tiene que ver con la oración. Si nosotros queremos ser efectivos en orar, tenemos que creer lo que Dios está diciéndonos. Amén. Lo que Dios nos está diciendo tiene que ser una verdad en nosotros. Porque lo que nosotros estamos expresando en nuestra vida es lo que creemos. Una persona que está en depresión, una persona que tiene una profunda tristeza, está expresando algo que ha creído. Probablemente está expresando
que ha creído, para esa persona está expresando que ha creído que la han lastimado o que la han traicionado o que la han ofendido o que la han abandonado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa persona, como ha creído que todos a lo mejor se han puesto en contra de ella, está deprimida porque para ellos es una verdad. Pero si esa persona puede ver una nueva realidad, vean qué hermoso, y puede darse cuenta que esa nueva realidad está dentro, que es Cristo en ella, y si puede distinguir que en esa nueva realidad ella es total y perfectamente amada, esta persona, o este hombre o mujer, como sea, no me estoy refiriendo específicamente a una mujer o un hombre, si esta persona puede ver cuánto amor incondicional el Padre tiene con ella, y que de hecho esta persona ha sido amada desde antes de venir a este mundo y desde antes de que la rechazaran, si eso para ella es verdad, eso va a cambiar toda su realidad y su actitud, la expresión de su vida va a ser diferente. Lo más probable es que salga de la depresión, lo más probable es que se levante y que ahora, en vez de estar deprimida, pueda empezar a expresar gozo, alegría, confianza, pueda ver hacia adelante y pueda caminar en la dirección correcta porque ha creído la verdad que el Padre le ha revelado. Entonces, tú y yo tenemos que creer lo que el Padre nos ha dado. No deberíamos ni necesitamos que nadie nos esté repitiendo la palabra. Otra vez, te voy a repetir, para convencernos. Hoy tenemos una generación que quiere que la convenzamos. Ese es un gran problema, me parece, que tenemos en este tiempo. Parece que la gente quiere que enseñemos de tal manera que no les quede la menor duda. Es increíble. Estamos en una generación que parece que lo que espera es que nosotros demos todos los argumentos para que ellos se convenzan que la palabra es verdad. La realidad es que necesitamos levantarnos como generación y creer, escuchen, la palabra que el Padre nos está revelando. Y si en este caso, vamos a la oración, el Padre me está diciendo, escuchen, que en Cristo Él ya me dio todas las cosas, ¿qué sería lo mejor para mí? Que esa palabra para mí sea verdad. Si esa palabra para mí es verdad, entonces esa palabra empezará a tener expresión en mi vida. Necesitamos una generación que no necesite ser convencida, que ya no necesite al excelente predicador que le ponga como con manzanitas y con palitos y bolitas la palabra para que la pueda entender. No todo es del predicador. No todo es del predicador. Tú tienes una gran responsabilidad. Hoy tú estás escuchando no a Jorge Iniestra. Jorge Iniestra es un instrumento momentáneo aquí en este instante para que una palabra de Dios pueda ser escuchada y percibida en tu espíritu. Pero si tú no crees la palabra que Dios te está mostrando, entonces vuelvo a lo mismo. No vas a encontrar el deleite en ver a tu realidad interior, a tu realidad en el espíritu, y todo eso glorioso que somos en el espíritu. No vamos a querer voltear allá porque nos va a abrumar todo lo que está afuera y lo que nos gobierne. Prácticamente por eso es por lo que vamos a orar. Si me gobierna el problema, por eso voy a estar orando. Si me gobierna la necesidad, por eso voy a estar orando. Pero si Cristo me gobierna, entonces
Cristo estará orando juntamente conmigo en el propósito del Padre. Qué bueno es el Señor. Siguiente punto. Entonces, la oración, escribe esto, la oración, híjole, ya se nos fue el tiempo. Van los conceptos así y ya luego tú le pides al Señor que lo nutra más, ¿vale? Te los voy a decir así. Número 2, la oración es iniciada por Dios y no por el hombre. La oración es iniciada por Dios y no por el hombre. Es Cristo la oración. Él es la voz del Hijo. Es la voluntad del Hijo. No son nuestras ideas. Siguiente. La oración consiste, repito, la oración consiste en que Dios pasa a través del hombre y de la oración del hombre. Repito, la oración consiste en que Dios pasa a través del hombre y de la oración del hombre. Esto es único para los hijos de Dios, para este tiempo en el nuevo pacto para la iglesia. Es único. ¿Por qué digo es único? Porque como lo dije, como Dios está impartido en nosotros, fíjate, como Dios está impartido en nosotros, por eso ahora la oración es que es Dios el que en nuestro espíritu está traspasando su voluntad y la está expresando a través de nosotros. Por eso tú eres una herramienta. Eso era lo que quería el Señor con Adán y Eva. El Señor lo que quería con Adán y Eva era que ellos fueran la expresión de su voluntad, la voz de su voz, las manos que manifestaran todo lo que Dios quería expresar en este ámbito terrenal. Amén. Siguiente. La oración, escribe allí, es un asunto enteramente espiritual. Por eso, si no entendemos el espíritu, si operamos todavía gobernados por un alma no formada, estoy buscando las palabras correctas para tratar de expresarlo bien. Repito, por eso si no entendemos el espíritu y estamos orando en base de nuestra alma no formada, con todos sus deseos y todas sus necesidades, entonces la oración se convierte en una acción, en un ejercicio religioso, en una acción religiosa. La oración es un asunto enteramente del espíritu. Es un asunto netamente espiritual. Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Por eso a Dios, como Él es espíritu, a Dios no lo convencemos con el alma. A Dios no lo conmovemos con el alma. Dios es espíritu. Así que los que le adoran, le dijo a la samaritana, ¿verdad? O los que ahora es el tiempo en que los que adoren, los que oren, los que tengan tratos con Él, tendrá que ser en el espíritu, porque Dios es espíritu. Qué importante es entender eso. Y por último, porque se nos fue ya el tiempo, la oración es entre Dios y el hombre, operando juntos en la oración. En esta oración, el hombre y Dios operan en uno. Por eso, con esto concluyo, el apóstol, la semana pasada vimos en el capítulo 4 de Colosenses, creo, era el 4, él dice, pongan atención y háganse fuertes en lo que el Padre está orando allí, porque lo que el Padre ora es lo que nosotros también estamos orando. Lo que Él mismo está expresando, te lo está mostrando para que tú también lo expreses. Es Dios y el hombre en colaboración en esta tierra. Amén. Dice allí Fabi Satarain, entendido
y anotado. Bueno, hay muchas cosas más y algunos aspectos más que podemos aprender y entender sobre esto. Pero bueno, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a dar gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder seguir entendiendo estos aspectos y que el Señor sea el que nos aclare, nos enseñe y nos muestre a cada uno. Te voy a decir algo de antemano. Sí, sí, por lo menos para mí, ok, lo digo para mí, porque ustedes son entendidos y muy inteligentes. Yo aquí soy el que mi cabeza se resiste. Pero estas cosas de repente se complican por lo que fue improntado dentro de nosotros tradicionalmente como oración. Por los motivos por los cuales aprendimos el para qué era la oración, para qué se tenía que orar, por qué se tenía que orar. Hoy nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo orar correctamente porque tenemos la costumbre, ¿verdad? Tenemos esa costumbre de nosotros tomar la batuta, la iniciativa, la dirección y la intención de la oración. Pero gracias a Dios por estos tiempos que nos permiten ser corregidos por el Señor en amor, con cariño, porque el Señor te ama. Y mira, el Cristo que tienes impartido es un Cristo que clama todo el tiempo al Padre, pero ahora es uno en tu espíritu. Entonces también tu espíritu se deleita en esa oración. Pero entonces, ¿qué pasa, pastor? Tienes que estar reconociendo, y entre más crezcas espiritualmente, más te vas a dar cuenta de qué hermoso y vas a poder ser más consciente de toda esa oración que fluye orgánicamente desde nuestro hombre interior, que es hecho uno en Cristo Jesús. Y que el Señor nos ayude y que esta cabeza, vamos a tener cada vez más habilidad para decirle a esta cabeza, ahí no te metas, no te metas, no te metas, porque si te metes luego se me vienen todas mis necesidades terrenales y ahí estoy orando hasta por la mascota, por todo eso, ¿no? A mí me enseñaron, pon en un cuaderno toda la lista de todo lo que quieres y ahí estaba apuntando todo. Y yo me imagino a Dios así, pobre Jorgito, ¿y cuándo vas a orar por lo que yo te di al hijo? ¿Sabes que tienes adentro a mi hijo? Y te lo di para que el espíritu de mi hijo me clame lo que yo quiero y eso sucede en la tierra. ¡Wow! Eso está buenísimo. Pero que el Señor nos ayude. Dice Fernando Cruz, la oración religiosa es repetitiva, exactamente. Y por eso es repetitiva, ¿no? Porque cuando nuestro entendimiento se comienza a desarrollar, el mismo espíritu nos dice que es correcto orar y que no. Exactamente. Él nos corrige, Él nos enseña. Ustedes tranquilos. Repitan conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se preocupen, el Señor no está tampoco condenándote y juzgándote. Él sabe lo que nosotros no sabemos, pero Él también quiere que nosotros entendamos. Así que qué bueno, porque en eso radica la efectividad en la oración y el disfrute de la oración.